Ahora, ¿cómo hace el TL431 para trabajar en esta fuente sabiendo que toma muestras? Acuérdense que el terminal central, el que va como referencia, es el que toma la muestra. Y en este caso tiene muestra tanto de la fuente de 24 como de la fuente de 12. O más bien, fuente de 12 por este lado y 24 por el lado derecho. Los caminos, pues vamos a verlos para no quedar. Claro que ustedes seguramente tienen ya sus planos. Entonces, aquí está la inferior, es la de 12 y la superior es la de 24. Muy bien, está tomando muestras de cada uno. Muestras de cada uno. En un caso como este es difícil aplicar la fórmula que nosotros conocemos para calcular el voltaje de salida. ¿Por qué? Porque son dos voltajes de salida distintos los que están controlando. Los dos voltajes están siendo controlados. El TL431 no solamente está mirando los 12 voltios, sino que está mirando también los 24 voltios para decirle a los switches cuánto tiempo deben conducir, y eso lo hace a criterio del diseñador basado en un porcentaje. El diseñador se sienta a pensar, ¿cuánto porcentaje de control le voy a dar al TL431 sobre la fuente de 12 voltios o sobre la fuente de 24 voltios? ¿Cuánto porcentaje? Eso no viene escrito en el plano de una manera explícita, pero nosotros lo podemos averiguar si así lo queremos. El hecho es que los cálculos por separado, Simón, en este momento no sé decir hasta dónde para concatenarlo con la explicación que nosotros hemos hecho en los apartados anteriores, cuando cogíamos a aplicar la formulita que sabemos que es resistencia superior. Supongamos que fuera esta sola la etapa de control sobre esta sola fuente. Entonces cogeríamos resistencia superior, que es la equivalencia de estas dos, dividido por resistencia inferior, que es la resistencia equivalente de estas dos, más 1 por voltaje de referencia, que en el TL431 es 2,5. Allí nos daría el voltaje. Pero, como son dos fuentes, entonces, miren lo que le voy a decir antes de que pensemos en mecanizar el asunto. Primero, sabemos que el voltaje del pin de referencia a tierra, siempre tenga una o tenga dos fuentes bajo control, es 2,5 voltios. 2,5 voltios. De aquí, de este punto a tierra, hay 2,5 voltios. ¿Cierto? Muy bien. Ahora, la corriente que pasa por este grupo de resistencias y la corriente que pasa por este otro grupo se suman, y la suma de estas dos corrientes es aproximadamente la misma corriente que está circulando por la resistencia inferior o por el par de resistencias inferiores, cuyo voltaje siempre es 2,5 voltios. Pregunta, ¿es cierto que los condensadores como los del ejemplo vienen del doble de voltaje de esa salida de fuente como para saber el voltaje de salida si no está serigrafiado? No necesariamente, Gildardo. No es así matemático que una fuente traiga, si es de 12, los traiga a 25 voltios. O si es de 24, los traiga a 50. Porque mire que la de 24, por ejemplo, los trae a 35 en este caso.
Entonces no es decir, el voltaje debe tener por lo menos un 30% de más en el filtro con relación al valor de la fuente, pero si tiene el 50% de más, mejor. Y a veces no alcanza sino un 20%, pues bien, eso depende también de la estabilidad de la fuente, pero no tiene relación directa esa consideración, amigo Gildardo. Bueno, luego dice Edelberto, a este elemento TL431 se lo conoce como Zener programable. Sí, tiene razón, se le conoce como Zener programable. Muy bien. Entonces, íbamos en que la R6405XX no está en el diagrama. Bueno, entonces, esta R cuando está señalada como XX puede depender, normalmente en el plano lo hacen común para televisores, por ejemplo, de 37 pulgadas y 40 pulgadas. Puede que en 37 pulgadas traiga la resistencia y en 40 no, por decirlo de alguna manera. Entonces, en ese sentido, se refiere la XX de la R6405. Entonces, uno en ese caso debe mirar los componentes y en ese sentido les voy a dar una clavecita. Si ustedes en el plano, están en el plano completo, entonces dice buscar o búsqueda avanzada. Y en búsqueda avanzada le dicen R6405, escriben aquí R6405, ¿cierto? Aunque sea con minúsculas, yo la escribí con minúsculas, no importa, él le entiende. Le dicen buscar. Aquí no tenemos el plano completo, entonces él no me va a encontrar nada más. Pero en el manual, si la R está por allá diciendo, se aplica para 38, 40 o 50 pulgadas y vale tanto, este buscador se la va a encontrar. Lo encuentran en edición, buscar o búsqueda avanzada. Cualquiera de los dos le da la opción de buscar ese componente para que no se tengan que poner a pasar hoja por hoja. Muy bien. Entonces, vamos a ver cuál es la corriente que circula por este circuito, por esta rama de 2.5 voltios. Y esa corriente está dada por el paralelo de estas dos resistencias, 12K y 1K. Sabemos que el paralelo, entonces el paralelo se saca 12 por 1, se sabe que es 12, dividido 12 más 1, que es 13. Entonces esa resistencia va a valer 0.923K, o sea, 923 ohmios, 0.07. Esos 923 ohmios vamos a dividir con ellos a la tensión. ¿Cuál es la tensión en ese lugar? 2.5 voltios. Entonces vamos a dividir 2.5 dividido 923 ohmios. Eso nos da 2,7 miliamperios. 2,71 miliamperios. Y esa operacioncita yo ya la había hecho aquí, entonces por eso es que la tengo anotada aquí. Dice 923 ohmios y 2,71 miliamperios. Como ya hemos comprobado eso, dejemos la calculadora descansar y confiemos en que estos cálculos yo ya los había hecho. Entonces, esos 2,71 miliamperios, el diseñador dice, ¿cuánta corriente de esos 2,71 miliamperios la voy a dedicar para que el TL431 me controle la fuente de 12 y cuánta corriente para la fuente de 24?
Él puede decir, le voy a dar el 50% de control para cada fuente. Entonces le pondría a circular la mitad de la corriente, 1,35 más o menos miliamperios, para la rama de la fuente de 12 y los otros 1,35 para la rama de la fuente de 24, ¿cierto? Y eso sería darles la mitad de la corriente a cada uno, quiere decir que la fuente controla el 50% a cada una. ¿De qué depende que el diseñador escoja cuánto porcentaje de control le va a dar al TL431 de cada fuente? Esa necesidad la va a tener él según la regulación que requiera en cada salida y también depende de lo inquieta que sea la carga. La carga, si es muy inquieta, imaginemos que es como un niño inquieto que hay que estar encima de él a todo momento poniéndole cuidado que no haga esto, que se tome la sopita, que se acueste a la hora, que no vea ciertos programas de televisión, etcétera, etcétera. Si la carga de una fuente es muy inquieta, hay que ponerle mucho más cuidado. Si las dos cargas son igual de inquietas, se les va a poner igual de cuidado. Eso viene a ser el porcentaje de regulación. Ahora, eso es criterio del diseñador, pero ¿cómo sé yo? ¿Cómo sé yo? Si es que quiero saber, aquí en este momento no vamos a discutir si sirve o no sirve este conocimiento. Vamos a discutir es cómo se hace para el que quiera lo tenga a su disposición. Ya después ustedes dirán, bueno, yo ya sé, pero no me importa, no me interesa, o me interesa mucho y lo voy a seguir usando. Cada quien vuela tan alto como quiere. Entonces, ¿cómo sé qué hizo el diseñador con cada fuente? Vamos a tomar la de este lado, es decir, la fuente de 12 voltios. Y tenemos una resistencia de 7,5K como muestra. Miren que esa resistencia es al 1%. Todas estas resistencias son al 1% de precisión. Son supremamente exactas. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Tengo la fuente de 12 voltios. La resistencia es de 7,5K. Eso fue lo que vimos. Muy bien. Estoy averiguando cuánta corriente va a ser controlada por esta R de 7,5K. Ahora, ¿cuál es el voltaje? Miren aquí el TL431. Voy a dibujar parcialmente lo que tenemos allá. Aquí tenemos el par de resistencias de abajo que van a tierra. Y aquí hay 2,5 voltios. Entonces, de aquí hacia arriba, se supone que esta es la fuente de 12 voltios. Hay una resistencia de 7,5K. ¿Y cuánto voltaje cae en esta resistencia de 7,5K? ¿Cuánto voltaje? El voltaje será de 12 voltios menos 2,5 voltios. ¿Por qué? Porque los 12 voltios están cayendo enteros entre este punto y tierra. Y como de el punto central a tierra sabemos que hay 2,5, entonces entre el punto central y el punto superior sabemos que hay 12 voltios menos 2,5. Entonces el voltaje será 9,5 voltios. Entonces, ¿cuál será la corriente? Corriente
es igual a voltaje sobre resistencia. Corriente es igual a 9.5 dividido 7500. Y esa operación ya está lista aquí. 9,5 dividido 7500 ohmios. Eso es igual a 1,27 miliamperios. 1,27. Y la corriente total eran 2,71. Si yo digo 2,71 miliamperios menos 1,27 miliamperios, eso es igual a 1,44. Significa que están más o menos casi a la mitad. Casi a la mitad los controles, porque es casi equivalente. Teniendo en cuenta que el circuito por la entrada al comparador también consume un poquitico, muy poquitica, pero consume algo. A ver, dice Gildardo, cuando se refiere a carga inquieta, se refiere a los 24 voltios del backlight que deben acondicionarse a nivel de brillo requerido según la imagen. Hay dos tipos, Gildardo, hay dos tipos. Tiene razón, pero entonces vamos a especificarlo bien. Hay dos tipos de control de brillo en un televisor LCD. Uno, control de brillo de video, es decir, la imagen fue tomada. Si en el día en una playa la imagen quedó brillante, si en la noche en una escena oscura, entonces la imagen quedó reducida de brillo. Ahí hay una variación del control de brillo, pero a través del video. Eso no incide en la variación de lámparas directamente, a no ser que el circuito lo haga a propósito. Hay televisores, unos sí y otros no, que tienen un circuito que apoya, ratifica la condición de brillo del video. Entonces, hay pantallas en las que el brillo de las lámparas lo suben o lo bajan de acuerdo con el brillo del video para ayudar a que los negros, los colores negros en la imagen sean muy reales. Cuando eso es así, entonces tu observación es perfecta. ¿Por qué? Porque hay un circuito que va a las lámparas y se llama dimmer o dimmer, y ese circuito va en las escenas brillantes, le va a dar más luz a las lámparas, y en las escenas oscuras le va a quitar luz a las lámparas. De hecho, en los aparatos LED, en algunos, hay muchos LEDs en la pantalla y hay zonas de esos LEDs que se oscurecen cuando están detrás de un cuadro oscuro y se iluminan cuando están detrás de una imagen clara. Entonces ahí en ese sentido hay una carga inquieta. Pero hay otros casos en que no, en que la iluminación de las lámparas es pareja, llueva, truene o relampaguee. Entonces, esa sería la distinción. Y otra carga inquieta, pues, podría ser el sonido. Sí, el sonido. Y si, por ejemplo, los 12 voltios, supongamos, los 12 voltios van a alimentar la etapa de sonido, entonces esa podría ser otra carga inquieta. Entonces, la operación de sacarle el porcentaje a la rama de los 24 voltios nos dio una resistencia en paralelo de 17.336. El voltaje fueron 24 voltios menos 2,5, nos daba 21,5. Y la corriente nos dio 1,24 miliamperios. Ah, mire usted, 1,24 miliamperios según esta operación. Y según la resta nos daba 1,44. ¿A dónde va el resto? ¿A dónde va el resto?
1,24 y 1,44 miliamperios. Queda 0,2 miliamperios volando. Esos 0,2 miliamperios van por aquí, por el circuito de control. Es decir, es lo que él necesita para darse cuenta, Entonces, comparemos. Esta fuente de 24 voltios está controlada con 1,24 miliamperios y la fuente de 12 voltios está controlada con 1,27 miliamperios. Se puede decir, en este caso, que el control es parejo, 50 y 50. Ahí queda por ahora la cosa. En otras fuentes nos daremos cuenta de eso más adelante y ustedes, mientras tanto, pueden practicarlo con fuentes que encuentren que hagan este balance. Luego, para no congestionar demasiado la cosa hoy, vamos a ver en otra fuente cómo, sabiendo esto, podemos hacer la aproximación del cálculo de control de cada una haciendo la formulita que nosotros sabemos. Por lo pronto, queda esa zona lista. Vamos a la zona de salida. En la salida de los 24 voltios y de los 12 voltios, en la salida de este transformador, vamos a ponerlo un poquito más pequeño, en la salida de este transformador, que es la fuente que se da después de que el televisor enciende, habíamos dicho que los 24 los llamaban un reg y los 12 los llamaban reg. Aquí en realidad no tienen por qué llamar a los 24 voltios un reg. Cuando hablábamos la última vez de fuentes, decíamos, a una fuente la llaman un reg cuando no se está pasando por el TL431, pero aquí ambas, los 12 y los 24 los están pasando por el TL431. Entonces este aquí no tienen por qué llamarlo un reg 24, sino reg 24. Eso ya es un error en el plano. ¿Qué es lo que nos está diciendo Edelberto? Si la de 24 es la que requiere de mayor consumo, pero la información trabaja para ajustar ambas fuentes, no le sucede nada a la de 12 voltios. Esa es una pregunta consistente con la explicación y es una buena inquietud. Si usted en el simulador, yo lo he hecho, pone la fuente a trabajar y le pone la carga más inquieta a un lado, si la carga está más inquieta, entonces incide en el otro. ¿Por qué? Porque cuando la carga, por ejemplo, cuando la carga aumenta, vamos a poner un ejemplo escrito. Vamos a coger aquí, tenemos las dos fuentes. Tenemos que son 50% para 12 voltios, 50% de control. Y 50% para los 24 voltios. Muy bien. En determinado momento, la fuente de 12 voltios tiene mucha carga. Entonces, suponga que se cae a 1,5. Trata de caerse. ¿Por qué? Porque tiene mucho consumo. 11,5 voltios. Supongamos que se cayó. Y la fuente de 24 está serenita. ¿Qué hace el TL431? El TL431 dice, se me está cayendo mucho la de 12 voltios y tengo que responder por igual en ambas. Entonces, ¿qué hace? Refuerza la de 12 y al reforzar la de 12 también hace que se suba un poquito la de 24. Entonces, ¿qué hace? Para recuperar la de 12, para subir esta a 12, logró hacer que esta se subiera, por ejemplo, a 24.3, 24.4, 24.5. Se subió un poquito esta. Cuando esta tiene mucho consumo, la otra se subió un poquito.
Esa es la consecuencia. En esta fuente se entregan los 12, los 24 y hay en la orden de encendido para la TCON. Bueno, vamos a ver cómo entra la orden de encendido para Power On, para el encendido total de la fuente. Tenemos la fuente en standby, nos da los 3.3 voltios. ¿Cómo entra la orden de encendido para los 12 y los 24? Entró a través de este camino, siguió hacia este MOSFET y este MOSFET activó a un optoacople, a este optoacople. Ya eso lo habíamos inclusive hablado hace días y ya estaba señalado y ustedes que seguramente tienen todos este planito con todas estas señales, lo tienen muy claro. Ahora, la segunda orden de encendido es para la TCON, TCON ON, TCON ON. Y backlight on, backlight on. Entonces, la orden de encendido para las lámparas y la orden de encendido para la TCON. La orden de encendido para la TCON entra aquí, pero vuelve allá. Miren, para la TCON, ¿cómo se hace? Entra aquí a un transistor digital, Q6401. Ese transistor va a este MOSFET, que es un MOSFET canal P. Cuando tiene la flechita hacia afuera es canal P. Significa que recibe por el drenador la fuente. Entonces aquí está, esta fuente es 12 voltios. Van para la TCON. Entran aquí a través de un fusiblito. Entran acá. Cuando este transistor conduce, baja la puerta y en un canal P bajar la puerta significa activarlo. Entonces se hace puente entre surtidor y drenador y salen los 12 voltios hacia la TCON, hacia la TCON. Esta resistencia de 470 ohmios es una carga para estabilizar la fuente. Ahora, miren aquí un circuitico interesante. Interesante desde todos los puntos de vista porque en la reparación se torna muy interesante. Hay un transistor Q6403 que está siendo gobernado por un circuito divisor de tensión TH6401 y R6418. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando una resistencia como esta recibe calor? Es un TH, es un termistor. Pero miren qué tipo de termistor es. Es un termistor PTC. ¿Qué significa un termistor PTC? Significa que cuando la temperatura sube, la resistencia aumenta. La resistencia aumenta. Muy bien. Significa, correcto, este termistor está pegado a alguno de los elementos importantes. A alguno de los elementos importantes. Esta resistencita está como cerquita a algún elemento de potencia. Podría ser este mismo MOSFET. Físicamente, no sé decir a dónde está y posiblemente sea muy pequeñito. Pero el hecho es que está sensando temperatura. Muy bien. Como es una resistencia de coeficiente positivo, se supone que cuando está fría mide menos. Y este transistor tiene, si es un disparador del circuito por temperatura, tiene que estar apagado en condiciones normales. El Q6403, tómenlo como nota, Q6403
En condiciones normales debe estar apagado. ¿Por qué? Porque la resistencia TH6401 está fría y tiene el suficiente valor como para prácticamente poner en corto base emisor del transistor. Si yo pongo en corto base emisor de un transistor, lo tengo apagado. Eso lo hemos visto cuando estábamos viendo las bases y hablábamos de transistores. Poner en corto base emisor de un transistor es tenerlo apagado. Entonces, esta resistencia, estando fría, hace que entre base y emisor casi no haya tensión. La polarización va a ser punto 1, punto 2, punto 3, pero no más. El transistor va a estar apagado. A medida que el circuito al que está pegado esta resistencia se calienta, la resistencia se va abriendo. Y si se va abriendo, ya a ella le va haciendo menos posible tener cortocircuitadas el circuito base emisor. Y entonces la resistencia TH6401 le va soltando el trabajo a la R6418 de 220K, que aunque es grande, dice, esa base, si usted, señora PTC, se calienta y se abre, esa base yo la pongo en tierra. Mire que aquí esto es tierra, la línea azul. Esa base yo la pongo en tierra, yo la pongo negativa. Entonces, ¿qué va a suceder en el momento en que la PTC se caliente? Circula corriente por emisor hacia la base y el transistor se enciende. Si el transistor se enciende, va a llevar lo que tenga aquí en emisor a colector. ¿Y qué tenemos en emisor? El mismo voltaje de 12 voltios que entra a este switch. Esos 12 voltios van a pasar a través de colector y van a ir, entonces vamos a empequeñecer un poco la imagen, a través de esta resistencia de 10K van a ir a este circuito. Este circuito Q6204 y Q6203 conforman un latch. Nosotros ya hemos hablado del circuito latch. Por allá en los inicios hablamos del circuito latch. Vamos a recordar un poquito eso. El circuito latch se comporta como un SCR. Entonces vamos a recordar el SCR. El SCR es un diodito que yo le puedo poner aquí un voltaje, 10 voltios, y aquí le pongo a tierra. Si el voltaje de este SCR, el voltaje de ruptura para conducción, es por ejemplo de 100 voltios, con 10 voltios no le hacemos ni cosquillas. Él solamente conduciría si tuviera 100 voltios aquí o más. Con solo aplicárselos al ánodo, él conduciría, pero con 10 voltios no le hacemos ni cosquillas. ¿Qué necesita un SCR? Que le den una tensión por la puerta. ¿Cuánto? Mayor que cátodo, este es cátodo. ¿Y cuánto mayor? 0.5 o más, 0.5 voltios, 0.5 voltios o más. Entonces, si yo a este SCR le aplico los 0.5 voltios o más, con 10 voltios, este señor conduce. Entonces esos 10 voltios se van a ir por aquí. ¿A dónde? A tierra. Y se van a caer. Se supone que esos 10 voltios no deben estar como fuentes directas, sino que están a través de una resistencia. Entonces la fuente de 10 voltios está aquí. Los 10 voltios realmente están aquí. Cuando el SCR conduce, los 10 voltios aquí se van a transformar en 0. Bueno, digamos que 0. No, realmente no son 0. Puede ser 1 voltio, porque aquí hay una caída de tensión entre ánodo y cátodo.
Vamos a poner 1 voltio más bien. 1.0 voltios. Pero ya van a ser muy distintos de 10 voltios. ¿Y qué pasa si desaparece la orden aquí? Si se quita esta orden. Él dice, no me diga nada. Yo ya estoy conduciendo. Sigo conduciendo aunque desaparezca la orden en la puerta. ¿Cómo hacer para que este circuito deje de conducir? Quitarle estos 10 voltios o poner en corto puerta surtidor. Ya eso lo habíamos dicho. ¿Cómo se comporta el latch allá? Yo lo voy a dibujar aquí rapidito. Son 2 transistores. Uno PNP y otro NPN. Sin arandelas los estoy dibujando. Este sería cátodo, esta sería puerta y este sería ánodo. Cuando la puerta se excita con relación al cátodo, que debe estar en tierra, con 0.5 voltios o más, este señor lleva lo que tenga aquí en ánodo. Lo que tenga en ánodo lo lleva a tierra. Lo que tenga aquí lo lleva a tierra. Muy bien. No se olviden de los 2 transistores y vamos a mirarlos allá. Mírenlos ahí los 2 transistores. Ellos tienen otras arandelitas aquí, pero esas arandelas no les quitan la esencia de comportarse como un SCR. Entonces, cuando a través de esta resistencia de 10K, por efecto de la conducción de la resistencia PTC, y se calentó y dejó de tener poca resistencia y se subió de valor y el transistor se excitó, aquí llegaron más de 0.5. Entonces, ¿qué llevamos a tierra? Lo que haya aquí, lo que haya en este ánodo, ya lo llamamos ánodo. ¿Y qué hay en ese ánodo? Vamos a ver qué hay en ese ánodo. Lo que hay en este ánodo es realmente la orden de power on. Mírenla aquí, mírenla aquí. La orden de power on. Apaga. Entonces, ¿qué pasa? Apaga el televisor. Entonces cualquiera de ustedes me va a decir, bueno, ¿y por qué se me está haciendo el bobo si miró para arriba y ese camino es más fácil? Ese camino es más fácil, ese camino va para dónde? Esta es la fuente, seguramente el stand-by. Esta cafecita seguramente es el stand-by. Vamos a buscarle el camino aquí abajo. 3.3, véalo, 3.3. Ah, entonces me va a tumbar el stand-by. ¿Me va a tumbar el stand-by? No. Aquí, estamos aquí. Mire que aquí hay una resistencia. Mire que aquí hay una resistencia. Esa resistencia debe existir y va a depender del valor según el aparato. Pero esa resistencia es la que realmente a través de esta otra de 1K va a dar el encendido al televisor. Ah, entonces me dirá usted, pero el encendido no se lo da el micro por el pin 3. Ojo aquí, es que muchas veces el micro lo único que hace para que el televisor no se prenda es tragarse ese voltaje que está dado en el circuito a través de una resistencia. Se lo traga, se lo chupa, lo lleva a tierra. Y cuando le da la orden de power on, simplemente lo suelta, lo suelta. Entonces, como cuando se da la orden de power on aquí, es como si el micro se abriera. Aquí, una X, ta, ta. Lo que pasa es que aquí no me raya. Ta, ta, una X. ¿Y qué pasa? El circuito se queda polarizado a través de lo que hemos dicho. De este camino, viene de la resistencia de 1K y sube aquí a la fuente de 3.3 y se polariza por ahí y por ahí viene al camino de power on. ¿Cierto? Pero cuando el circuito latch se dispara, inmediatamente se traga ese voltaje y es como si el micro apagara, pero lo hace